También un punto que me gusta destacar es que si bien no somos la plataforma que integre la mayor cantidad de fuentes de información, sobre todo libros, como les he comentado, lo que sí es cierto es que el material que está incluido en nuestra plataforma no está disponible en ningún otro buscador de acceso libre, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que ustedes van a estar consultando desde Hispánica pues solamente se encuentra disponible mediante pago. Puede estar en otras plataformas, pero siempre con una tarifa, porque pues así son las editoriales comerciales, pero esto también ayuda a que por un lado tengamos mejor tecnología y pues esta se vaya mejorando continuamente y por otro también asegura que podamos ir incluyendo cada vez más editoriales y material pues más actualizado que siempre esté validado por su calidad. Muy bien, una vez que hemos hablado de aspectos generales de este recurso, les voy a mostrar cómo se integra el portal. En la parte superior nosotros tenemos una caja de búsqueda general, nada más en este momento para que ustedes la vean y posteriormente ya nos vamos a enfocar de hecho en estas dos secciones. Bueno, hablaba del buscador, que es la primera sección. Después tenemos un menú de opciones en este cintillo rojo, donde vamos a poder ver novedades, ebooks, los journals que hacen parte de la plataforma hispánica, las colecciones y las editoriales. Como ustedes pueden ver también, tenemos en la parte central pues un banner que es dinámico, ¿verdad? Entonces nos va a ir indicando qué es Digitalia Hispánica, pero también vamos a poder ir viendo las novedades en cuanto a editoriales que se están incluyendo continuamente, ¿verdad? Esto se va a empezar a mover en cualquier momento, pues para que ustedes vean nada más eh, cómo esto está pues dinámico, ¿verdad? Siempre estamos agregando contenido nuevo. Tenemos también las novedades, pero ya no tanto de editoriales, sino de títulos específicos, que es lo más reciente que podemos encontrar en Hispánica.